Desde el arte, un legado para la mujer. Cuando se habla de la radio en Cuba, es imposible no mencionar el nombre de una mujer que ha dejado una huella imborrable en este medio. Estamos hablando de la profesora, investigadora, guionista, asesora y directora de radio, máster en ciencias, Orieta de la Caridad Cordeiro González Ferreguín. Con ella conversamos acerca de las diferentes etapas de su carrera y los proyectos que han marcado su paso por la emisora Radio Progreso, así como por otras plataformas y centros educativos, tanto dentro como fuera de nuestro país. De la radio yo sabía los programas que escuchaba, pero jamás soñar que yo iba a trabajar en la radio ni que iba a llegar a tener la vida que he podido alcanzar en este medio tan maravilloso. Empecé a trabajar en diciembre de 1970. Provenía de ser profesora en un instituto tecnológico, impartía clases de historia, economía, filosofía, etc. Esa fue mi profesión cuando yo ingreso en la radio. Venía del sistema de educación. Y en 1970 me dice una compañera de la carrera que estaban solicitando personal altamente calificado, o sea, graduados universitarios, jóvenes sobre todo, para trabajar en la radio. Me presenté y bueno, me aprobaron y empecé a escribir programitas históricos, que era mi especialidad, unitarios. Ese fue mi ingreso en la radio. En aquel momento estaban las redacciones de todas las emisoras y yo empecé a escribir ahí en esa redacción programas históricos que se transmitían primero por Reverde, después por Radio Liberación. Y entonces en un buen momento empecé a escribir un serial para Así se fue la patria, que lo que hice fue La conspiración de José Antonio Ponte. Obra que después retomé, rectifiqué, reescribí con mucho más detalles y posteriormente se grabó ya hace unos cuantos años. Ese fue mi ingreso en la radio cubana. Y te digo en la radio cubana porque escribía para cualquier emisora. Entonces, en un momento determinado, empiezo a escribir para La Patria, que ya es de Radio Progreso, y de Radio Progreso ya no me moví más. En diciembre de 1970 ya era plantilla de Radio Progreso. En Ecuador creé una carrera de radio y televisión. Para mí fue un reto muy grande porque el rector de esa universidad vino a buscarme a mí específicamente porque yo reunía las condiciones para poder crear una carrera y dirigirla. Y así fue una experiencia extraordinaria. Entonces, bueno, regresé de Ecuador y continué con mis trabajos habituales. Y ahora no como plantilla, sino como personal contratado, porque yo me jubilé antes de ir para Ecuador. Con respecto a los retos fueron muchos. Enfrentarme a un estudio fue el primer reto. Enfrentarme a hacer una carrera en una universidad distinta a la que yo estaba trabajando, un país que no era mi país, fue un reto muy grande que salí con éxito rotundo. Todavía tengo relación con mis estudiantes, con mis compañeros de trabajo de esta buena universidad, la San Gregorio de Puerto Viejo. Sobre los aspectos que han contribuido a su integralidad como creadora y los retos que han impulsado su carrera, nos comenta. Mi integridad como trabajadora de este medio, como escritora, asesora, directora, esa integridad me la dio el propio medio. Trabajar con Abelardo Rodríguez, que era la disciplina hecha director de radio, independientemente del talento que tenía para dirigir, para escribir. Eso fue una cosa importante, muy importante, porque la radio tienes que tener puntualidad, disciplina, por supuesto, considerar siempre que la radio es un arte. Y si lo consideras como tal y te enseñan, como me enseñaron a mí a considerar la importancia que tiene un estudio de radio cuando se está grabando, cuando se está creando. Eso yo lo adquirí de él y de todos los compañeros que me rodearon, tanto Caridad Martínez, como Enrique Domínguez, como el propio Luberta, como incluso Gilberto Enrique, personas que vivían para la radio. Y realmente para mí fue un camino muy importante. Una de las primeras personas que dirigió mis programas unitarios fue Ileana Cordobés, que la recuerdo con mucho cariño porque fue una persona que incidió en mi desarrollo como radialista. Y bueno, el resto de los compañeros, Witty Valdés, Romel Iglesias, Rocío, compañeros que realmente me indicaron el camino, que yo lo seguí. Bueno, he llegado ahora a otros que siguen el camino que he trazado.
Son varios y muy reconocidos los espacios en los que Orieta Cordeiro ha abordado la temática de la mujer y su impacto en nuestra sociedad desde diversas perspectivas. Esto la consolida como una voz que, desde los medios de comunicación, se ha alzado en defensa de sus derechos. Yo he tenido dos vías de asuntos a tratar en la radio muy importantes. El asunto histórico, toda la historia desde que empecé a trabajar, porque bueno, esa era mi especialidad. Y en segundo lugar, la mujer en su entorno, en su historia, con sus derechos, con sus necesidades, la mujer en su defensa de su género. Y para esto realmente tuve experiencias extraordinarias. Una de las experiencias que tuve con respecto a esto fue que me seleccionaran entre muchas mujeres latinoamericanas, 15 fueron las seleccionadas, periodistas, realizadoras de radio y además docentes, para pasar un taller de género en Ecuador, en Quito, con una consultante de la UNICEF. Eso fue una experiencia extraordinaria. Y todo lo que pudimos estudiar de género en un grupo que creamos, mujeres comunicadoras todas, que le pusimos Magín, que nos dedicamos a estudiar el género como categoría filosófica, porque es una forma de ver el mundo en función de los derechos de la mujer. Que hombres y mujeres dentro de la sociedad tengan las mismas oportunidades. Pero en la sociedad, desde que nace, ya existen estereotipos que limitan la libertad de la mujer, la libertad de desarrollo, la libertad de expresión, la libertad de todo. Y en eso fue lo que yo centré mi trabajo y para eso creé el programa Nosotras, que se transmite todavía en Radio Progreso de 1985. Trabajé en la novela de las dos, cuyo objetivo es destacar el papel de la mujer en la sociedad a través de la literatura, ya sea en los años de acecho como en estos momentos. Entonces, estos han sido mis dos aristas de trabajo, la historia y la mujer. He trabajado una cantidad muy grande de mujeres que he trabajado en programas de la patria, en la Así se fue la patria, Huella o en la Gran Aventura de la Humanidad. Estos proyectos, por supuesto, que demandan una investigación extraordinaria. Mira, por ejemplo, yo hice una maestría en la FANCA para estudiar un asunto fundamental que fue la mujer cubana en los momentos de la clandestinidad contra la dictadura de Batista. Y para eso yo tuve que estudiar todo lo que pasaron las mujeres en esos momentos. Además, las que fueron asesinadas, las que fueron maltratadas y las que fueron apresadas en Mantilla. Mi trabajo de tesis fue un cuento sobre una mujer, que fue la mujer que más tiempo estuvo presa en Mantilla, que resultó una prima mía que murió hace poco, Nilda Ravelo Villafranca, que todos le decíamos Mayita. Y entonces con todo lo que ella me proporcionó, yo pude hacer después una serie que le puse Mantilla, Mujeres en Prisión. O sea, Mantilla era el vivac de aquí de La Habana. Ahí ponían a las mujeres a esperar juicio. Y ahí era una situación atroz la que vivían estas mujeres. Obtuve premios Caracol. Y eso fue para mí muy, muy importante. En 2022, la editorial En Vivo publicó su libro La radio sí tiene quien la escriba, el cual, junto a otros textos de su autoría, constituye un material indispensable para la docencia de la especialidad y para los amantes de la radio en sentido general. La radio sí tiene quien la escriba. Es un texto que yo hice para que mis estudiantes pudieran apreciar cómo surge una idea para poder escribir para un programa determinado y cómo esa idea se tiene que desarrollar en libreto y ese libreto se tiene que desarrollar en programa de radio porque tiene que despiezarse, analizarse, pensarse para poder llevarlo a la escena radial, porque mientras está en el libreto es literatura radial, que tiene que escribirse y pensarse en función de qué va a decirse frente a un micrófono. Y esto es muy importante para los escritores, es muy importante para todo el que empieza, porque la radio es, como dice mi amigo Ismael Renzoli, sonido para ver. Y ese sonido lo tienes que dar con las voces de los actores, pero que tienen que tener un texto que puedan hablar, que puedan decir. Así que esto, por lo tanto, fue un texto que después se rellena, vamos a decirlo así, con una cantidad de libretos escritos originalmente de cuentos, sobre todo para la radio, por distintos autores de todo el país. Entre ellos alumnos míos, que bueno, ya son especialistas en la materia. Este texto se diferencia de otros en que está ejemplificado el proceso de producción de un libreto hasta que llega al director. Y por último, una cantidad de cuentos escritos originalmente para la radio, que casi todos fueron premiados. Lo diferencia precisamente de que te expone cómo se piensa una idea,
cómo se desarrolla, cómo se transforma esa idea en programa radial, que es lo importante, es lo que tienen que aprender. De la misma manera, que estoy trabajando ahora tiene el mismo objetivo, que es la dramaturgia como asignatura planificada para los audiovisuales. Su talento y dedicación le han valido la distinción por la educación cubana en 2008, el título de maestro de radialistas en 2017 y el Premio Nacional de Radio en 2019. Además, cuenta con el cariño y reconocimiento de su público, aspectos que agradece profundamente. En la radio tú tienes que trabajar por disciplina, por amor al medio, por amor a lo que haces. Los premios llegan o no llegan, eso es así. A veces tú piensas que vas a tener un premio tremendo con una obra que no te llega nunca. Yo he tenido muchos premios, como fue el caso de Una mujer que vela sobre París, que fue un premio en el Festival de la Radio. Pero los mayores premios que yo puedo recibir son los que me proporciona el pueblo que me escucha. Yo he hecho muchos programas, desde 1970 a la fecha te podrás imaginar los programas que he escrito, que he asesorado, que he dirigido, y realmente ha sido un trabajo maravilloso. Cuando tú trabajas en lo que te gusta y te apasiona lo que haces, no te parece que estás trabajando. Para mí es maravilloso que cualquier persona en la calle me diga, oye, estoy oyendo tu novela como me gusta tu novela. Eso para mí es el mayor de los premios. Y he recibido muchos a lo largo de mi carrera, muchos hasta, coronarme con el Premio Nacional de Radio en el 19, que fue el galardón más importante de la radio cubana. Pienso que con mi obra he dejado muchos criterios, sobre todo con el programa nosotras tratamos por todos los medios de que la mujer que nos escuchaba o que nos escucha transforme su concepción del derecho que tenemos las mujeres a tener no igualdad, sino equidad de género. Nosotras, y tengo el gusto de decirlo como titulé mi programa, nosotras tenemos las mismas oportunidades sociales, económicas que los hombres. Y sí, desde luego que pienso que la radio ha sido un medio muy importante para, desde su arte, establecer un legado a la mujer cubana. Así llegamos al final de este espacio, agradeciendo la entrevista concedida por nuestra invitada especial, Orieta Cordeiro, cuya obra representa, desde el arte, un legado para la mujer. Edición y musicalización, Jesús de Armas. Guión y conducción, Anilé Solís Díez.